Continuando con el curso, vamos ahora a desarrollar la sesión de medidas de fuerza de asociación. Ya estamos entrando a la última parte del primer capítulo de la primera unidad, que corresponde a los conceptos básicos en epidemiología y las principales mediciones. Entonces, hemos visto ya en las clases previas lo relacionado a la medida de la frecuencia de la enfermedad, incidencia, prevalencia y algunos otros indicadores, incluido lo que es carga de enfermedad como otro grupo de indicadores que nos ayudan a la descripción, a la caracterización del estado de salud. Hoy día vamos a ver en este video lo relacionado a las medidas de fuerza de asociación y la siguiente sesión, las medidas de impacto, ¿no? Y con eso estamos completando el estudio de estos diferentes indicadores que nos ayudan en la medición de los fenómenos en epidemiología. En la lectura complementaria que ustedes van a revisar, si es que ya no lo han hecho, que es el capítulo de texto de Gordis sobre medidas de asociación, empieza justamente el capítulo hablando del riesgo absoluto y señalando, como ya lo hemos mencionado en el curso, a la incidencia, esta incidencia acumulada, como el indicador de este riesgo absoluto. Y vamos a decir que el riesgo es esta probabilidad que tiene una persona de enfermar o de morir durante un tiempo especificado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene una persona de desarrollar una cierta enfermedad o un paciente que tiene una patología de desarrollar alguna complicación? Pues la respuesta es la incidencia. Recordarán ustedes en una de las pruebas que hemos tenido en el curso cuando se preguntaba cuál era el riesgo que un paciente en ventilación mecánica desarrolle una neumonía. Ahí se está preguntando por este riesgo absoluto, por la incidencia. Pero cuando nosotros comparamos estos riesgos absolutos, lo podemos hacer ya sea de una manera relativa o de una manera absoluta, que ya son las medidas de impacto, que van a ser la próxima clase, como se señala también en su lectura complementaria. Entonces, estas medidas de fuerza de asociación, que son el motivo de esta clase, es esta comparación de la incidencia en un grupo que vamos a denominar expuesto frente a la incidencia en un grupo que vamos a denominar no expuesto. Esta comparación va a ser por cociente y el nombre que va a recibir es el de riesgo relativo. Lo que nos indica el riesgo relativo, cuán probable es que el grupo expuesto presente la enfermedad respecto a los no expuestos. ¿Ya? Vamos a luego en un esquema hacer alguna aclaración sobre cómo hacer la mejor interpretación justamente de este indicador. Entonces, el riesgo relativo es esta relación, reitero, por cociente, donde en el numerador vamos a tener la incidencia en los expuestos y en el denominador la incidencia en los no expuestos. Obviamente, ambas incidencias deben estar expresadas de la misma manera. Si expresamos la incidencia en los expuestos por 1000 habitantes, deberemos de expresar la incidencia en los no expuestos también por 1000 habitantes, por 1000 no expuestos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto de que vamos a ver que podemos construir nuestra tabla de doble entrada y a partir de ella calcular este riesgo relativo, a veces tenemos las incidencias de manera directa. Entonces tenemos que verificar que las unidades, cómo está expresada la incidencia, por 1000, por 10.000, por 100.000, etcétera, sea similar en ambos grupos. Ustedes recordarán de estadística, porque este tema ya ha sido tratado en su curso de bioestadística en segundo año, que para calcular el riesgo relativo debíamos de construir nuestra tabla de contingencia, nuestra tabla tetracórica, donde en las columnas va a estar definida la enfermedad. La primera columna es de los enfermos, la segunda columna de los no enfermos,
y en las filas va a estar definida la exposición. La primera fila de los expuestos, la segunda de los no expuestos, de tal manera que tenemos 4 celdas al interior de nuestra tabla. Esta forma de construir la tabla tetracórica es, digamos, una convención, es un uso, es la manera tradicional que ustedes van a encontrar en los libros, pero tal vez en algún texto lo encuentren diferente y en las filas están los enfermos y en las columnas los expuestos. No hay ningún problema, siempre y cuando recordemos los conceptos, pero para efectos del curso y para sugerencia y para que sigamos un mismo patrón, vamos a trabajar con esta disposición, donde A son los expuestos enfermos, B van a ser los expuestos no enfermos, C van a ser los no expuestos enfermos y D van a ser los no expuestos no enfermos. De tal manera que vamos a tener en el total de fila, en la primera, A más B, al total de expuestos y el total de la segunda fila, el total de los no expuestos, y de esa manera nuestro riesgo relativo va a estar dado por la fórmula que ustedes están viendo en la diapositiva. A entre A más B, que es la incidencia en los expuestos, todo sobre C entre C más D, que es la incidencia en los no expuestos. Vean por la construcción del indicador que el riesgo relativo y también la razón de odds no tienen unidades, porque dividimos dos incidencias y por lo tanto la manera como se expresa la incidencia se anula tanto en el numerador como en el denominador. No tiene unidades el riesgo relativo. No es un porcentaje, no es un por mil, no es un por 100.000. Sin embargo, cuando interpretemos el riesgo relativo, podríamos echar mano a lo que son los porcentajes, que lo vamos a ver en un momento. Pero como cálculo, el riesgo relativo no tiene unidades. Tengan presente eso. Esta es una situación hipotética donde tenemos expuestos al sol, ¿no? Que no se protegen versus personas que se protegen de la radiación solar y tenemos la incidencia del desarrollo de melanoma maligno. Hacemos los cálculos con los datos que tenemos en nuestra tabla de contingencia y tenemos un riesgo relativo de 4,53. ¿Cómo lo podemos interpretar? Las personas que se exponen a la radiación solar sin protección presentan 4,53 veces el riesgo de desarrollar un melanoma maligno cutáneo en comparación a las personas que no se exponen a la radiación solar o en todo caso que usan protección cuando se exponen al sol. ¿Ok? Lo último, según cómo está construida la tabla. Entonces, también es importante siempre en la interpretación del riesgo relativo de la razón de Oz, no solamente mencionar al grupo expuesto, sino frente a quién o a qué grupo se está haciendo la interpretación del indicador. Tenemos otro ejemplo donde tenemos el consumo de fibra, por un lado, y el desarrollo de cáncer de colon como enfermedad. Hacemos el cálculo de nuestro riesgo relativo y tenemos que el resultado es 0,51. Con ese valor 0,51, ¿cómo podemos hacer la interpretación? Por un lado, decir, las personas que consumen una dieta rica en fibra presentan 0,51 veces el riesgo de desarrollar un cáncer de colon en comparación a las personas que no consumen una dieta rica en fibra. Esa es una manera de interpretar este valor. También podríamos decir, y lo vamos a explicar en un momento, las personas que consumen una dieta rica en fibra tienen 49% menos riesgo de desarrollar cáncer de colon en comparación a las personas que no consumen una dieta rica en fibra. ¿Ok? En un momento vamos a
explicar con más detalle esta forma de interpretar el riesgo relativo. No siempre va a ser posible contar con la incidencia en una investigación. Y si estamos entonces ante un estudio casos y controles, que ustedes ya conocen por sus cursos de metodología de la investigación, vamos a desarrollar en la segunda parte del curso, justamente con más profundidad, los diseños de investigación epidemiológica, pero pongámonos en esa situación, no contamos con incidencia. Entonces, ¿qué medida de asociación podemos calcular? Lo que vamos a calcular es la razón de odds ratio. También denominada en textos como razón de ventaja, razón de chances, razón de momios. La literatura mexicana usa mucho el término razón de momios, razón de productos cruzados, razón de probabilidades. Va a encontrar diferentes maneras. El consejo, la sugerencia es usar razón de odds, OR, que es la manera, digamos, más empleada, más usada y que todos vamos a comprender. Entonces, si hablamos de una razón de odds, ¿qué es una odds? Debemos empezar por odds para luego llegar a la razón de odds. La odds es una relación de la probabilidad de éxito entre la probabilidad de no éxito, ¿no? La probabilidad que un evento se dé entre la probabilidad de que el evento no se dé. De manera simbólica podemos representarla como está ahí en la diapositiva, P entre 1 menos P. Esa es la odds. Por lo tanto, una razón de odds será la odds en un grupo frente a la odds en otro grupo. Vamos a empezar con esta situación que sería siguiendo el esquema del estudio de cohortes, que sería siguiendo el esquema de cómo hemos calculado el riesgo relativo. Entonces sería la odds de enfermar en los expuestos sobre la odds de enfermar en los no expuestos, ¿ya? Si seguimos ese orden y tenemos nuestra tabla de contingencia, esta razón de odds estaría dada por esta construcción tan complicada que tenemos ahorita en la diapositiva. La odds de enfermar en los expuestos sería la probabilidad que un expuesto enferme sobre la probabilidad que un expuesto no enferme. Sería A sobre A más B, todo eso entre B sobre A más B. Y la odds de enfermar en los no expuestos sería la probabilidad que el no expuesto enferme sobre la probabilidad que el no expuesto no enferme. Sería C entre C más D, todo eso entre D sobre C más D. Simplificando esta construcción, tenemos A entre B, todo eso, que sería la odds de enfermar en los expuestos, A sobre B, sobre la odds de enfermar en los no expuestos, que sería C sobre D. Simplificando, llegamos a la razón de odds como A por D sobre B por C. Por ello que se llama a la razón de odds también como razón de productos cruzados, porque estamos multiplicando la celda A y D, y por otro lado estamos multiplicando las celdas B y C, ¿no? Razón de productos cruzados. De ahí el nombre. Deben de tener cuidado que para poder hacer este cálculo debemos de construir nuestra tabla como lo hemos señalado, enfermos y no enfermos, primera y segunda columna, expuestos y no expuestos, primera y segunda fila. ¿Ya? Por favor, recordar eso. Pero hemos dicho que vamos a calcular la razón de odds cuando no tenemos la incidencia. Tenemos una situación donde no vamos a poder contar con este indicador, que es la situación del estudio casos y controles. Y entonces, en un estudio de casos y controles tendríamos esto. Un grupo de enfermos, que es la columna A más C, y un grupo de no enfermos, el grupo control, que es la columna B más D. Entonces, ahí ya no hablamos de la odds de enfermar, porque formamos el grupo por la enfermedad y no enfermedad.
Entonces, aquí hacemos referencia a la odds de exposición. Entonces, ¿cuál es la odds que el enfermo esté expuesto? ¿Y cuál sería la odds que el no enfermo esté expuesto? Entonces, nuestra razón de odds ahora va a ser una comparación, ¿no?, de ese antecedente de exposición de los enfermos en comparación a los no enfermos, al grupo control. Entonces, la odds que un enfermo esté expuesto sería A entre A más C sobre C entre A más C. Y la odds que un no enfermo esté expuesto sería B entre B más D, todo eso sobre D entre B más D. Simplificando, tenemos A entre C, todo eso sobre B entre D. Y si volvemos a simplificar, ¿a qué llegamos? A por D sobre B por C, razón de productos cruzados. Y esta característica es de suma importancia porque justamente la razón de odds me lleva a la misma construcción, ya sea que vaya de la exposición hacia la enfermedad o si vamos de la enfermedad hacia la exposición. Y por ello es que en un estudio casos y controles podemos interpretar la razón de odds como si fuera el riesgo relativo. Esa es una característica muy importante en el caso de la razón de odds. Reitero, yendo de la exposición a la enfermedad, que es la situación de un estudio de cohortes, que es la situación del riesgo relativo, comparo el expuesto versus no expuesto, en la razón de odds llego al mismo cálculo si es que voy de la enfermedad hacia la exposición. Ahora tenemos las mismas situaciones, pero pensando en estudios, casos y controles, ¿no? Y si tenemos nuestra tabla, ya hacemos el cálculo de una forma directa, la razón de productos cruzados, y tenemos una razón de odds de 4,70. Y lo interpretamos como el riesgo relativo, no hay ningún problema. Y podemos concluir que las personas que se exponen al sol sin protección presentan 4,70 veces el riesgo de desarrollar un melanoma maligno cutáneo en comparación a las personas que se exponen al sol con protección solar. ¿Ok? Van a encontrar, es cierto, en algunos textos, algunas interpretaciones más cautas, más conservadoras y que interpretan la razón de odds en el sentido del estudio caso-control, es decir, que las personas con melanoma maligno cutáneo tienen 4,70 veces la probabilidad de presentar el antecedente de una exposición solar sin protección en comparación a las personas que no desarrollan el melanoma maligno cutáneo. Es cierto, pero reitero, y en su lectura complementaria también se señala, y es la práctica habitual, interpretar la razón de odds como el riesgo relativo. Y así es como lo vamos a asumir en el curso. ¿Ok? Pero le reitero que también hay esta otra mirada, esta otra forma de ser un poco más cauto e interpretar la razón de odds tal cual. ¿Ok? El otro ejemplo del consumo de una dieta rica en fibra y cáncer de colon, hacemos nuestro cálculo, la razón de productos cruzados, y tenemos una razón de odds de 0,45. Como ya hemos mencionado, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Las personas que consumen una dieta rica en fibra presentan 55% menos riesgo de desarrollar cáncer de colon en comparación a las personas que no consumen una dieta rica en fibra. Entonces, tenemos como tres grandes interpretaciones del riesgo relativo y la razón de odds. Recordemos, el riesgo relativo es este cociente de la incidencia en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos, es lo que se simboliza aquí en la diapositiva, y la razón de odds es un estimador
se aproxima al riesgo relativo. ¿Ok? También para quienes son, digamos, puristas en la estadística, dirían que no podemos usar el término estimador porque tiene otro contexto en lo que es estadística. Aquí estamos usando ese término, y reitero, y disculpen que sea un poco redundante, en la lectura complementaria también lo señala, como un valor que nos aproxima, ¿ya? Que nos da a conocer cuál sería el valor del riesgo relativo. En ese sentido, estamos usando el término estimador al costado de la razón de Dios. Entonces tenemos tres grandes situaciones. Y bueno, antes de ello, recordar que si el riesgo relativo es el cociente de dos probabilidades y una probabilidad no puede ser negativa, el valor mínimo que puede tener el riesgo relativo es 0, el máximo valor es un número indeterminado, infinito positivo, pero hay un valor crítico en la interpretación del riesgo relativo y de la razón de Oz, que es el 1, la unidad. ¿Y por qué? Porque vamos a obtener un riesgo relativo de 1 cuando ambas incidencias sean iguales. Y por lo tanto concluimos que la exposición no tiene mayor relación con la enfermedad. Porque ya sea que yo sea expuesto o no expuesto, mi riesgo de enfermar es el mismo. Por lo tanto, el riesgo relativo es 1. La exposición no tiene efecto. Sin embargo, cuando la incidencia en los expuestos es mayor, necesariamente el riesgo relativo, este cociente, va a ser mayor a 1. Y si tenemos este escenario, un riesgo relativo mayor a 1, concluimos que la exposición se comporta como un factor de riesgo. Y por el otro lado, si tenemos un riesgo relativo menor de 1, como hemos visto en el ejemplo del consumo de una dieta rica en fibra y el cáncer de colon, necesariamente la incidencia en el expuesto es menor para que el cociente sea menor a la unidad. Por lo tanto, decimos que la exposición se comporta como un factor protector. Y tenemos entonces estas tres grandes conclusiones. La exposición no está relacionada con la enfermedad, o se comporta como un factor de riesgo, o se comporta como un factor protector. ¿Ya? Ese es un punto importante a considerar. Pero adicionalmente a decirme es factor de riesgo, es factor de protector, es un factor protector, mientras más alejado de la unidad se encuentre el valor del riesgo relativo y de la razón de odds, mayor será el riesgo o mayor será la protección. Este cuadro es solamente referencial para que lo tengan como una guía, no es de que esos límites están escritos en piedra y así va a ser, pero nos da esta connotación que el riesgo relativo, cuando más se aleja del 1 por encima de este valor, el riesgo es mucho mayor. Cuando el riesgo relativo o la razón de odds se aleja del 1, pero por debajo de la unidad, el beneficio, la protección, también es mayor. ¿Ok? Y ahora entremos justo a estas interpretaciones del valor numérico de los indicadores. Tenemos un escenario donde la incidencia en los expuestos es el 2% y en los no expuestos del 1%. Tenemos entonces un valor de riesgo relativo de 2. Y la pregunta que surge es, ¿cómo interpretamos? Decimos, los expuestos tienen 2 veces más riesgo o decimos tienen 2 veces el riesgo. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque con bastante frecuencia en libros, en revistas, en clases, ¿no? Van a escuchar esta interpretación del riesgo relativo como 2 veces más riesgo. Pero si somos estrictos en la interpretación matemática, es 2 veces el riesgo. No es 2 veces más, es 2 veces el riesgo, es el doble de riesgo, ¿no? Entonces debemos interpretar cómo los expuestos tienen 2 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a los no expuestos.
Misma situación, solamente con otros números. 3% de incidencia en el expuesto, 1% en el no expuesto. El riesgo relativo vale 3. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Ya sabemos, los expuestos tienen 3 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a los no expuestos. Ahora, tenemos la incidencia en los expuestos de 3% y en los no expuestos de 2. ¿Cuál es el valor del riesgo relativo? 1,5. Entonces, nosotros diremos, los expuestos tienen 1,5 veces el riesgo de los no expuestos, ¿no? Pero también, y aquí viene un detalle interesante con la interpretación, podemos concluir, los expuestos tienen 50% más riesgo en comparación a los no expuestos. Ya, no estoy poniendo esa última parte en la diapositiva, pero reitero, siempre que interpreten el riesgo relativo, la razón de Oz, tienen que señalar contra quién están comparando. Entonces diremos, los expuestos tienen 50% más riesgo que los no expuestos. Una situación similar, 4% de incidencia en el expuesto, 3% en el no expuesto. Calculamos el riesgo relativo, 1,33. Decimos, los expuestos tienen 1,33 veces el riesgo de los no expuestos, pero, y de una manera que se entiende o se comprende mejor, que comunicamos mejor la idea, sería, los expuestos tienen 33% más riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. Y tenemos el otro lado de esta zona, ya no en el lado de riesgo, sino en el lado de protección, este límite del 1 que divide, ¿no?, esta interpretación como riesgo o como protección cuando la incidencia en los expuestos es menor que en los no expuestos. Ahora tenemos 2% de incidencia en el expuesto y 3% de incidencia en el no expuesto. Nuestro valor de riesgo relativo sería 0,67. Y acá, y con el gráfico se comprende mejor, ¿no? Diríamos, y no está mal, los expuestos tienen 0,67 veces el riesgo de los no expuestos. Pero esto no se llega a asimilar, no se llega a comprender muy bien, no comunica muy bien esta manera de interpretación, que es correcta desde el punto de vista matemático, está bien. Y para efectos del curso, si ustedes hacen esta interpretación, perfecto, no hay problema. Pero, reitero, para efectos de trasladar estos resultados a gente, a personas que no necesariamente están involucradas en lo que es investigación, podríamos decirles, los expuestos tienen 33% menos riesgo en comparación a los no expuestos, ¿no? Es un factor protector. Otro escenario, los expuestos tienen una incidencia de 0,6%, los no expuestos 3%. Hacemos el cálculo de nuestro riesgo relativo y es 0,20. Podríamos decir, los expuestos tienen 0,20 veces el riesgo de los no expuestos, ¿no?, de presentar la enfermedad en comparación a los no expuestos. ¿Difícil de comprender? ¿Cómo podemos también interpretarlo entonces? Los expuestos tienen 80% menos riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. Es una situación de protección, de beneficio, por parte de la exposición. Así, teniendo los diferentes valores que puede asumir el riesgo relativo, la razón de odds, ¿cuál es la sugerencia para interpretar el valor y sobre todo para comunicar los hallazgos que nosotros encontramos en las publicaciones científicas? Si el riesgo relativo está en zona de protección, la sugerencia es restar a la unidad el valor del riesgo relativo y ese resultado expresarlo como porcentaje y hacer la interpretación como porcentaje menos, ¿no? ¿Cuánto por ciento menos de riesgo
tiene el expuesto en comparación al no expuesto. Cuando estamos ya en zona de riesgo, pero antes del 2, ¿ok? Cuando estamos entre el 1,001 hasta el 1,999, en ese rango, más bien al riesgo relativo restarle 1 y esa diferencia expresarla como porcentaje más, ¿no? Los expuestos presentan 48, 65, 71, 13, etcétera, por ciento más riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. Y cuando ya estamos en la zona de riesgo, pero de 2 hacia adelante, expresarlo como veces el riesgo, ¿no? Entonces los expuestos tienen 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces el riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. Importante también cuando presentamos el error relativo y la razón de Oz es interpretar el valor acompañado de su intervalo de confianza para poder establecer si es que esa asociación finalmente es estadísticamente significativa o no. Por eso es que en los artículos ustedes van a ver que se acompaña al riesgo relativo, a la razón de Oz con su intervalo de confianza. ¿Y cuál es el valor crítico para interpretar el intervalo de confianza del riesgo relativo y de la razón de Oz? La unidad. Si el intervalo de confianza no incluye a la unidad, es significativo. Si incluye a la unidad, como dice en la diapositiva, si incluye a la unidad, entonces ese resultado no es estadísticamente significativo. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio casos y controles que vamos a volver a verlo justamente en la clase de diseños de investigación cuando toquemos el tema. Y ahora vamos a concentrarnos en los resultados. Sin embargo, solamente como un comentario, me gusta siempre poner este ejemplo en las clases porque fue una tesis de pregrado. Un doctor ya ahora médico exitoso que radica en Estados Unidos, el doctor José Rojas, cuando era alumno como ustedes en San Fernando, se propuso su tesis, la realizó en el Hospital 2 de Mayo, se publicó en Anales de Facultad de Medicina. Les hago, digamos, este comentario a manera de motivación también para que ustedes vayan pensando en sus investigaciones de tesis. Y bueno, tenemos ahí los diferentes valores de OR. Se presenta siempre 1, se da el valor de 1 y no acompañado de ningún intervalo de confianza, como tenemos acá. El 1 nos va a señalar al grupo de comparación, o sea, contra quién hacemos la interpretación. O sea, ese 1 sería el grupo no expuesto. ¿Ok? Entonces tenemos acá dos escenarios de análisis, ya sea el tiempo de lactancia materna total o lactancia por hijo, de eso trata el estudio, y a su vez ya sea una razón de odds cruda o una razón de odds ajustada a través de un modelo multivariado. En eso no vamos a entrar ahora, solamente resaltar el intervalo de confianza. Vean cómo tenemos ahí 3 resultados que son estadísticamente significativos porque el intervalo de confianza no incluye la unidad, mientras que tenemos un resultado que no es estadísticamente significativo, puesto que el intervalo de confianza incluye la unidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener presente el intervalo de confianza tanto del riesgo relativo como de la razón de odds para poder decir finalmente si el resultado, si esa asociación fue estadísticamente significativa o no. Y cuando la razón de odds es un buen estimador del riesgo relativo. Esto está extraído literalmente de su lectura complementaria, eso está en el WordIS. Los dos primeros puntos, las dos primeras consideraciones son metodológicas, que vamos a conversar luego cuando hablemos de los estudios, casos y controles. Pero la tercera es una consideración, si podemos llamar, estadística. La frecuencia de la enfermedad debe ser baja. Cuando la enfermedad es rara, cuando la enfermedad es poco frecuente, en esas circunstancias el OR se aproxima bastante al riesgo relativo. Si no, lo que vamos a tener es una sobreestimación del efecto. Y escuchen lo que estoy diciendo, sobreestimación del efecto. No estoy diciendo sobreestimación
del valor sobre estimación del efecto. Y lo vamos a ver con estos ejemplos. Este gráfico, este esquema, nos señala esa situación. Tienen ahí la referencia bibliográfica en la parte inferior. Fue un artículo publicado ya hace algunos años en JAMA. Y a primera impresión, como que no se comprende mucho. ¿Ya? No se preocupen, vamos a volver a ver esta diapositiva en unos minutos. Y vamos con estas situaciones hipotéticas. ¿Ya? Vamos a mantener constante el riesgo relativo. Escuchen lo que estoy diciendo. Vamos a mantener constante el riesgo relativo. Si tenemos esta tabla de contingencia y hacemos nuestros cálculos, el riesgo relativo es 4, que sería 8 en 500, todo eso entre 2 en 500, sale 4. O la razón de odds, que es 4.05, sería 8 por 498, todo eso entre 492 por 2. Ustedes con calma pueden verificar todos los cálculos que vamos a ver en esta diapositiva. Y les sugiero que hagan esa verificación. Pero, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo ahora? Vamos a incrementar la incidencia de la enfermedad. Reitero, vamos a mantener el riesgo relativo. Entonces, si la incidencia de la enfermedad ahora es 5%, otro supuesto es que la exposición se presenta en el 50% de esta población. O sea, la mitad son expuestos y la mitad son no expuestos. Eso también lo mantenemos constante. El riesgo relativo y el hecho de que la exposición se dé en el 50% de la población. Estos son datos ficticios. Pero para ver el efecto sobre la razón de odds. Para mantener el riesgo relativo en 4, ahora estos 50 enfermos tienen que distribuirse como 40 y 10 en las celdas A y la celda C. Pero cuando hacemos esto, ¿qué pasa con la razón de odds? Va incrementándose. Y si ya la incidencia no es el 5%, sino el 10%, ahora tendremos 100 enfermos. Para mantener el riesgo relativo en 4, necesitamos 80 y 20 en las celdas A y C. ¿Y qué pasa con la razón de odds? Ahora es 4,57. Y si la incidencia no es 10%, la incidencia es 20%, ¿cómo debemos distribuir a esos 200 casos para que el riesgo relativo se mantenga en 4? Deben ser 160 y 40. ¿Y qué pasa con la razón de odds? Ahora se eleva a 5,41. Y finalmente, si tenemos una incidencia del 30%, estos 300 enfermos deben distribuirse 240 y 60 en las celdas A y C para que el riesgo relativo se mantenga. ¿Y qué va a suceder con la razón de odds? Ahora llega a 6,77. Vean cómo en una situación donde la incidencia era baja, la enfermedad poco frecuente, la razón de odds me estima bien al riesgo relativo, se acerca bastante. Pero cuando la enfermedad no es rara, ya la razón de odds no me estima adecuadamente al riesgo relativo. Y ustedes preguntarán, porque esa es una pregunta válida y que automáticamente sale. ¿Cuándo decimos que es raro y cuándo decimos que ya no es raro? No hay respuesta. Lamentablemente no hay un número mágico. No hay un límite que decimos, ya, vamos a considerar que hasta el 5%, hasta el 10%, hasta el 8%, hasta el 3%, la razón de odds estima bien y después ya no. No existe. O sea, en los libros lo que va a encontrar es lo que también figura en el Gordis. Mientras más rara es la enfermedad, la razón de odds estima mejor al riesgo relativo. Y estos hallazgos los representamos ahora gráficamente. Vean, ahí tenemos el riesgo relativo, está en el eje X
y la razón de odds está en el eje Y. Entonces, ¿cuánto vale la razón de odds para un riesgo relativo de 4 en función a la incidencia que va cambiando? ¿Ya? Estos datos, este gráfico lo he construido con diferentes valores también de riesgo relativo para que vaya haciéndose la curva. Vean, cuando es 1% aproxima bastante bien, pero cuando es 5% la incidencia, ya la curva va variando y va alejándose la razón de odds del 4. Cuando es 10, se aleja más, inclusive esta razón de odds. Cuando es 20, ya estamos por encima de 5, y cuando era 30, era ya casi 7, ¿no? Era 6,70 y algo el valor de la razón de odds. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando la enfermedad se hace más frecuente, la razón de odds está sobreestimando el efecto. Porque de decir para el 30% que los expuestos tienen 4 veces el riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos, la razón de odds, ¿qué me dice? Los expuestos tienen 6,8 veces la probabilidad del riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. De decir 4 veces, está pasando a concluir la razón de odds 6,8 veces. Está sobreestimando ese factor de riesgo. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en el lado de protección. Vamos a mantener el riesgo relativo constante. Vamos a cambiar la incidencia y apreciaremos cómo varía el valor de la razón de odds. Con estos datos, nuestro riesgo relativo es 0,43. Y la razón de odds, hacen ustedes la razón de productos cruzados, cuando redondeamos a 2 decimales, tenemos el mismo valor. Es por un tema de redondeo. No es exactamente el mismo valor, es, reitero, por esta aproximación a los centésimos. Aumentamos la incidencia al 5%, mantenemos nuestro riesgo relativo, es 0,43, pero ¿qué pasa con la razón de odds? Ahora es 0,41. Y si la incidencia sube al 10%, para mantener nuestro riesgo relativo, esos 100 casos tengo que distribuirlos 30 y 70. ¿Y qué pasa con la razón de odds? Se está alejando del riesgo relativo. Pero vean, ahora hacia abajo. Ya no por encima, ahora por abajo. ¿Por qué? Porque estamos en el lado de protección. Y entonces está sobreestimando la protección. Más protector significa que yo me estoy alejando del 1 hacia el 0. Por eso les comentaba, y que quede, por favor, esto bien claro. Cuando la enfermedad es más frecuente, la razón de odds lo que hace es sobreestimar el efecto. Sobreestimar el efecto significa que un factor de riesgo concluye que es mucho más riesgoso, o que un factor de protección protege mucho más. Y si nosotros concluimos que protege más, erróneamente estamos diciendo que protege más, se da cuando la enfermedad es muy frecuente. Eso significa que la razón de odds está yendo hacia el 0 respecto al riesgo relativo. Entonces, si continuamos con la incidencia del 20%, ahora la razón de odds es 0,35, y finalmente para una incidencia del 30%, vean, la razón de odds es 0,30 para un escenario de un riesgo relativo de 0,43. Y recuerden ustedes que estamos trabajando en un rango entre el 1 y el 0, y no lo veamos como una escala decimal, porque eso es un cociente. Tenemos que verlo desde un punto de vista logarítmico. Ya aquí, haciendo otro comentario, recuerden ustedes cuando han visto un forest plot en una revisión sistemática, donde el indicador es un riesgo relativo o una razón de odds, el eje, ¿no?, de la escala de ese forest plot, cuando tenemos los resultados de los diferentes estudios, es un eje logarítmico. ¿Ya? Entonces, vean, acá estamos trabajando justamente con escala logarítmica para representar mejor este espacio entre el 0 y el 1.
vean cómo va a ir variando la razón de odds, ¿no? La razón de odds está en el eje de las ordenadas. En el eje X tenemos al riesgo relativo. Entonces, cuando la incidencia es 1, la razón de odds es muy, muy parecida al riesgo relativo. Les reitero solamente por un tema de redondeo, que aparentemente es igual. Pero conforme vamos incrementando la incidencia, la razón de odds que vamos obteniendo se va alejando del riesgo relativo hacia el cero, hacia un valor menor, lo que me indica mayor protección. Incidencia del 10%, ahora la razón de odds es 0,39. Incidencia del 20%, la razón de odds ahora es 0,35. Y la incidencia del 30%, finalmente que llega la razón de odds hasta 0,30. De pasar a decir en 0,43, los expuestos tienen 57% menos riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos, reitero, razón de odds 0,43. Los expuestos tienen 57% menos riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos, pasamos a una conclusión con una razón de odds de 0,30, cuando en realidad el riesgo relativo es 0,43. Con 0,30 decimos, los expuestos tienen 70% menos riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. Se está magnificando, se está sobreestimando ese rol protector. Entonces, ya para terminar, regresamos a esta diapositiva y ahora ya la comprendemos. Este es el valor de 1 que me marca estas dos zonas, la zona de riesgo por encima, la zona de protección por debajo. Vean que la escala de la razón de odds, de los valores de la razón de odds, es una escala logarítmica, y lo que tenemos es las representaciones de diferentes riesgos relativos y cómo la razón de odds va a ir variando en función a la incidencia de la enfermedad entre los no expuestos. ¿Ya? Ese es como un indicador de cuán frecuente es la enfermedad. Si tenemos entonces una incidencia del 5 para el riesgo relativo de 2 y para su equivalente en el lado de protección, que sería el riesgo relativo de 0,5, ¿qué es lo que tenemos? Vean, la razón de odds es 2, algo. Lo aproxima bastante bien, no se aleja tanto. Cuando el riesgo relativo es 0,5, en el lado de protección, la razón de odds es 0,40 y algo. Se aproxima también al 0,5. No es el mismo valor, pero no se está alejando tanto. Sin embargo, si tenemos una incidencia del 30%, vean cómo para un riesgo relativo de 2, la razón de odds, la OR, es 3, algo. Ya se está alejando, está sobreestimando. Para un riesgo relativo de 0,5, ahora la razón de odds debe ser 0,30 y algo o 0,40. Esa es una escala logarítmica. Recuerden. Entonces está sobreestimando también el efecto. Subestima el valor, pero sobreestima el efecto porque estamos en zona de protección. Con esto estamos concluyendo con esta sesión. Es una sesión un tanto densa, un tanto dura, sobre todo la última parte, pero es importante que ustedes lo conozcan y que lo manejen, y de esa manera cuando en sus artículos se enfrenten a lo que es estas mediciones, pues sepan la interpretación. ¿Ok? También reconozcan si se está sobreestimando este factor de riesgo o este factor de protección cuando están en un estudio casos y controles, y recordar también la importancia de analizar los intervalos de confianza en estas medidas. Con esto entonces estamos terminando la presente sesión.